Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Este sí que es un programa especial. Y yo debo referirme a él siempre al principio. Quizás por una especie de muestra de solidaridad con su edad. De anciano a anciano. Al programa ya tiene muchos años como su productor. Cuando se fundó, cuando se hizo la primera edición, fue en medio de pasiones políticas tremendas y en luchas muy enconadas. Y de consiguiente, su misión era entonces muy fuerte, a veces ríspida, respondiendo como respuesta al fin. Y sin perder el norte de la brújula del patriotismo, la causa nacional, los gravísimos problemas de la droga, la inseguridad pública y, naturalmente, su composición, su aplicación, no se avenía con el programa típico de televisión, que tiene razonablemente sustentación con comerciales. Hacen su pausa, pasan sus comerciales y siguen. Yo preferí dejarlo como un programa de servicio nacional. Prescindí, no utilicé el apoyo de amigos, incluso amigos muy valiosos, que me llegaron a ofrecer apoyo en efectivo para pagar el canal original y los canales originales que tuvo. Hoy me toca una tarea que la cumplo con satisfacción, porque nada me satisface más que expresar mi gratitud. Mi gratitud en este caso es para un amigo, hijo de un amigo inolvidable. Fran Jorge Elías, un gran amigo, hijo de Marco Jorge Moreno, con quien sostuve una amistad siempre muy entrañable. En un momento, hace ya muchos años, en que el programa tuvo algunas dificultades con uno de los programas que también contribuían con su salida sin pago, porque sus fines son nacionales. Este supercanal me dio apoyo, Fran, mi amigo de siempre, me albergó, me dio solidaridad plena porque él mismo participa de las ideas, lo que es la causa nacional y los trastornos de soberanía y esas cosas, y me albergó. Pero ya hace mucho tiempo. Como es natural, son empresas y las empresas tienen que permanentemente mantener su desarrollo y la situación siempre vive exigiendo cosas nuevas y esas cosas. Acordamos en los mejores términos, en los términos más amistosos, que este sería el último programa de La Respuesta por Supercanal y su canal 33 de Claro.
Yo dije, bueno, voy a utilizar la última emisión del programa para despedirme. Y me recordé de unos versitos sencillos que en mi adolescencia, en mi primera juventud, yo muchas veces lo utilicé cuando me movía de vivienda del Cibao a la capital, y el corazón en el Cibao y en la capital las obligaciones de estudiar y de formarme profesional. Esos versitos dicen que las despedidas no son tristes. Dile a quien te lo dijo que se despida. Me voy. Agradezco a Fran todo el apoyo sin tasa que me diera durante tanto tiempo. Y al personal también le agradezco porque siempre fue atento y consecuente con las necesidades del programa La Respuesta. La idea es que seguiremos por Teleimpacto, canales 52 de Claro, 22 del cable, y por YouTube, naturalmente. Y Teleimpacto a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche. Y YouTube a partir de las 12 del mediodía, conjuntamente con Teleimpacto. La respuesta no se va necesariamente del afecto, no, y de la gratitud a este albergue generoso y solidario de Supercanal. Gracias, Fran, gracias su personal amigo. Desde luego, tengo que entrar en los temas, porque como he estado en estos días escribiendo en la pregunta, las noticias están constituidas ya en un verdadero vendaval. La del miércoles que viene incluso lo señala todo. Los síntomas abrumadores de trastornos institucionales y geopolíticos en la región. Un título que surgió de unas declaraciones como noticia aparecidas en Venezuela, porque Venezuela, nadie puede dudarlo, sigue siendo el tema obligado de todos los latinoamericanos que nos sentimos tan entristecidos y traspasados por sus desgracias, sobre todo las telúricas de los últimos tiempos, los 2 terremotos. En efecto, aparecieron esas noticias y me dediqué a leerlas con cuidado y dije, caramba, qué interesante es esto. Jorge Rodríguez, hermano de la actual presidenta de Venezuela, interina desde luego, Delcy Rodríguez, y Enrique Capriles, que fuera candidato importante en 2 ocasiones, me dieron material obligatorio para tratarlo en La Respuesta. Y me alegro de que así sea, a pesar de que me pesa hablar de alegría en medio de un tema como este, porque no la siento. Capriles advierte que negociación en Venezuela sin María Corina Machado
estará condenada a fracasar. Efectivamente, Agencia F reproduce una publicación del diario El Colombiano. Cualquier proceso de negociación no puede ser un cálculo de alguien o contra alguien o para excluir a alguien. En esta línea, una negociación excluyendo a María Corina Machado y lo que representa está condenado a fracasar, indicó Capriles en su cuenta X. Es la reconstrucción. El pronunciamiento del también 2 veces candidato presidencial llegó un día después de que la opositora Dinora Figuera señalara que convocó a todos los sectores democráticos para las conversaciones que iniciará con el chavismo en nombre de un grupo opositor que cuenta con el respaldo de Estados Unidos. Es la reconstrucción de Venezuela lo que está en juego. Es el futuro del país lo que está en juego. Son los intereses de los venezolanos los que están en juego, remarcó Capriles, quien fue candidato presidencial en 2012 y 2013. El pasado 18 de junio, Figuera, la señora Figuera, que defiende la continuidad del Parlamento electo en 2015, llegó a Venezuela luego de 8 años de exilio para iniciar un proceso de conversaciones con el actual líder del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, con el respaldo de Estados Unidos. Esa noticia, ¿por qué dije yo que me produjo satisfacción, que no alegría? Porque yo he estado desde hace ya algún tiempo bregando, así decirlo, con la cuestión de la transición en Venezuela. Cuando escribí por primera vez sobre ella, hice mención extensa de la transición nuestra en 1962, dirigida por un Consejo de Estado que diera elecciones libres, las cuales fueron ganadas ampliamente por un prócer de la República, Juan Bosch, que desgraciadamente 7 meses después fue desconocido el intento democrático emprendido. Y de esto se desprendieron consecuencias terribles. Facto, guerra civil, intervención extranjera militar. Yo sostuve en ese tiempo que había 2 mujeres que podían ser decisivas si llegaban a comprender que tenían que renunciar a sus enconos personales, que tenían que abrazarse cristianamente y decir una a la otra: Delcy, habla María Corina, olvidémonos de todos los agravios. Vamos a preparar una transición limpia, democrática, que legitime lo que surja. Y Delcy diciéndole exactamente lo mismo a María Corina. Era mi tesis. Y le decía más, le decía, de hacerlo así, es casi seguro que van a salir ustedes perfiladas
como eventuales candidatas presidenciales para otros periodos, que no sea el que le suceda, porque tienen que ser neutrales. ¡Ay, qué ilusión que pereció pronto! Se malogró mi esperanza. Irreconciliable las dos. María Corina en el extranjero por regresar, Delcy metida en responsabilidades mayores, haciéndose cargo del gobierno después de la operación aquella de la captura de Maduro y de Cilia Flores y del predominio desconcertante inexplicable para muchos del presidente Trump, que está insistiendo ahora mismo se ha visto de qué modo, en la propia reconstrucción material fruto de los daños de muerte y escombreras de los terremotos, está presente, incluso con personal militar. Y la ayuda más significativa la está dando Estados Unidos. Por eso hablo de que es desconcertante. Así las cosas, al morir mi esperanza de que eso podría ir por ahí, varié mi parecer, lo cambié. Y dije, no, deben de pensar en otra cosa. Que ahora, con motivo de los terremotos, se me acentuó como convicción. Se me volvió ya una especie de opinión definitiva. La transición la debe dirigir un organismo de 5, cuya composición debería ser un neutral notable, respetado por todos, capaz de presidir esa junta cívico-militar, un representante del chavismo moderado y un representante de la oposición moderado, más 2 oficiales preferiblemente jóvenes, para que las Fuerzas Armadas tengan representación en esa transición y puedan realizar tareas inaplazables de depuración y purga, si se quiere, del personal militar que fue alcanzado desgraciadamente por el pudrimiento del manejo del negocio de las drogas que diera pie a aquello del cartel de los soles. Sostuve eso y dije, los daños de los terremotos han sido tan terribles que los expertos ya han hecho una apreciación de lo que costaría reconstruir a Venezuela materialmente, de 37.000 millones de dólares. Esta transición solo sería productiva, solo sería válida si se le da tiempo, no de 6 meses. Aquí la prisa sería nefasta, sino de 2 años. Pero algo todavía más exigente, que Venezuela toda, que se trabaje por la unidad de Venezuela, que todos los sectores y partidos políticos y personajes que han tenido desencuentros, que han sufrido ellos mismos los efectos de ese desorden de la
ruina de la amistad y de la tolerancia, llegaran a un convencimiento para resucitar a Venezuela, para reconstruir a Venezuela. Tenemos que hacer no un acuerdo político como el de Punto Fijo entre los partidos políticos y los personajes, no. Una especie de amnistía verdadera para todos y una decisión de todos de unirse y dejar tiempo que esos recursos, 37.000 millones de dólares, puedan ser controlados por la Junta, que además debería tener cierto control internacional para la aplicación de esos fondos, a fin de que no ocurra algo que ha ocurrido en Haití, que los recursos que llegan se disipan al grado de que la ONU ha terminado por confesar, y los propios Estados Unidos, Francia y Canadá, que no hay a quien entregarle esos recursos, que lo desvían, que se apropian. En Venezuela, si se deja el fuego político de los partidos y de las reyertas, y esos recursos entran, el fracaso sería similar casi a los daños nuevamente de los dos terremotos. Se perderían oportunidades magníficas de redención. Yo llamo a mis preguntas varias que van. Venezuela tiene que emprender una tarea que sirva de ejemplo para América y el mundo. Fue mucho lo que nos peleamos, lo que reñimos, muy grandes las diferencias entre riquezas y pobreza, muy grandes los enconos, muy numerosa la rebeldía que está armada, que hay que desarmarla eventualmente, seguramente para evitar eventualmente una nueva confrontación y el fratricidio, la guerra civil, que es el monstruo que puede estar en el horizonte acechando trágicamente el nuevo destino de Venezuela. Pero eso no se hace a espaldas de Dios. No. Hay que el pueblo tenga conciencia, y sus dirigentes especialmente. Una amnistía total. No es va a salir y Delcy la vamos a procesar y no va a salir y María Corina desde que llegue o la procesamos la matamos. No, no, no. Eso no puede ser. Ahora bien, la noticia de Enrique Capriles a mí me produjo satisfacción, dije, porque en cierto modo él sugiere algo, pienso que de buena fe, pero inútil. Dice que a María Corina hay que meterla en las negociaciones de las asambleas donde estarían la señora Dinora Figuera y se supone que Jorge Rodríguez por la asamblea. No, eso no es el camino. Uno se lo explica porque Capriles pensará
Si María Corina se mete para legitimar y asegurar el trabajo de la transición, no puede ser candidata. Luego el espacio de la candidatura está abierto. Yo he sido 2 veces candidato, mi espacio, diría. Y no se le puede reprochar, porque parece una aspiración legal y válida, legítima. Pero lo mismo podría pensar Juan Guaidó y hasta el señor Gómez, que ya sabemos, anduvo por el mundo exhibiendo su presidencia, considerándose el legítimo presidente de Venezuela después de aquellas desastrosas elecciones fraudulentas donde no aparecieron las actas, no se mostraron. Entonces digo, ay Dios, a María Corina hay que animarla a participar en la reconciliación, no como miembro de las negociaciones, sino como la líder popular que es. Es una líder popular neta, indudable. Ese premio Nobel por la paz que se le otorgó y sus riesgos asumidos que asombraron al mundo, hizo válido, valedero ese premio Nobel. Ese ascendiente de ella, esa palabra de ella para la reconciliación, sería extraordinariamente interesante. Pero no tocarle la posibilidad de que ella logre, con esa actitud nueva, ser una candidata importante desde fuera de las negociaciones, donde ella ha estado siempre en el pueblo. Candidata, ¿por qué no? No así podría hacerse con Delcy Rodríguez, porque esa señora tiene el peso enorme de responsabilidades muy complejas, con altísimo mérito, por cierto, pero tiene odios por todo lo que ha ocurrido en el interinato, y a ella hay que pensar en protegerla de otro modo. La amnistía total generada por la reconciliación sincera del pueblo de Venezuela la libera de toda persecución, porque a ella le tocó un papel terrible. Hay que protegerla. Eso es parte de la reconciliación, porque las amnistías no son decretos de indulto ni de gracia, no. Es un olvido total de las ocurrencias antes del terremoto, de los terremotos, décadas de conflictos y de desavenencias y de violencias morales entre esa gente que hacía pensar a muchos, yo me incluyo entre ellos, que generarían fenómenos especiales, fenómenos delicados, 2 de ellos fundamentales. El Caracazo fue una muestra. Carlos Andrés Pérez reelecto, y a los pocos días Caracas se levantó y fue una cosa de espanto. Y la rebelión de Chávez. Y la rebelión de Chávez, cívico-militar, popular-militar. De manera que estoy, en cierto modo, agradado, porque noto que mi enfoque sobre ese organismo especial verdadero, 5 miembros, que no resulten vulnerables ni atacables,
de parcialidad ni esas cosas, capaces de decir, vamos a actuar. El chavista moderado, no, vamos a actuar para ir a unas elecciones. Vamos a actuar para desarmar las milicias, porque esa es la paz. Los militares, no, eso es correcto. Vamos a actuar para depurar el personal militar. Y para eso necesitamos tiempo. Pero si espiritualmente no trabajamos la unidad de Venezuela, estaríamos arando en el mar en condiciones peores que las que citó, no sin exceso, el libertador Simón Bolívar. Es decir, que he querido traer al programa esta parte porque me resulta inaplazable hacerlo. Las veces que he querido como distraerme hacia otros temas, Venezuela me ala. Venezuela me trae cargada el alma de pesares. Bien, prometí en la pasada respuesta hablar de cosas nuestras. Y yo voy a decir hoy algunas cosas de las que pienso, sobre las cuales ya estoy escribiendo en la pregunta. Aspectos morales fundamentales de mis posiciones. Me preocupa el tiempo que estamos viviendo los dominicanos. He dicho, el error fue del presidente autolimitarse en la forma en que lo hizo, porque vendrá un vacío de poder relacionado con lo que se llama la soledad del poder de la terminación. Dentro del partido de gobierno puede haber una desvertebración, un agrietamiento, fruto de la disputa por el poder. Y en la oposición, ni se diga, todavía vienen los efectos del desastre aquel de la convención de octubre del 19, que fue la robada por un candidato que después intentó quedarse y tuvo el pueblo que lanzarse a las calles para impedirlo, que ahora está inalcanzable e inmune, incluso después de haber dicho que él estaba regresando para que el pueblo le pague lo que le debe. Y entonces he oído cosas últimamente que me apenan. Van a conseguir la disolución y desaparición de los partidos menores, minoritarios. Y van a conseguir un fallo del Tribunal Constitucional porque muchos de ellos tienen representación o en los ayuntamientos o en el Parlamento o Parlacén, en el internacional, y conforme a los términos constitucionales y legales conservan su personalidad. No, se va a desconocer eso. Y yo digo, la verdad que la insensatez no descansa. La ambición que enferma el razonamiento y lo hace insensato. Los partidos minoritarios sumados hacen cerca de un 12% de la votación. Un 11 creo. Exactamente igual que lo mismo que obtuvo el PLD, el de Juan Bosch, el partido ideal del país en un tiempo. Cayó en 9, un
9 o un 10%. Nadie ha ganado aquí elecciones en primera vuelta por sí mismo. Si desaparecen, ellos son unos ambiciosos, van a tratar de alojarse en los partidos mayores. Si no lo hacen, allá ellos. Ajá, está bien. ¿Y ustedes creen que ese trauma va a favorecerle al país en medio de lo que existe? En un momento en que los partidos mayoritarios guardan un silencio acerado, de acero, sobre los problemas fundamentales de la República. Díganme cuál de los partidos mayoritarios, esa inmensa mayoría que se exhibe con vanidad y arrogancia, trata el tema de los peligros de Haití y los planes de Naciones Unidas y de la geopolítica por destruir al Estado Dominicano. Dígamelo. ¿Cuál de esos partidos tiene ese papel? Ninguno. ¿Cuál ataca el crimen organizado y la droga que ha logrado infiltrarse hasta los tuétanos de la vida pública dominicana? ¿Cuáles minorías? La Fuerza Nacional Progresista es una minoría, pero vaya con la minoría. Vaya con la minoría. El valor de ese testimonio, el valor de esas posiciones. Claro, dijimos desde el principio, no tenemos pretensiones electorales espectaculares. No vamos a engañarnos diciendo vamos a crecer, nos vamos a masificar y seremos un partido grande. No, los acontecimientos lo harán. Pero la causa nacional es nuestra causa. Y la lucha contra el crimen organizado y contra la corrupción es nuestra causa. Y seremos una fuerza de testimonio. Lo hemos sido. Y no hemos pasado factura. Hemos sido alianza. Alianza con el PLD de Leonel Fernández. Alianza con el propio PLD de Danilo Medina en el año 12. Creyendo que este iba a continuar con cierto decoro la trayectoria luminosa de ese partido. No, nos apartamos. Renunciamos incluso de posiciones de poder. Dando ejemplo que no quiere hacer desaparecer. Tenemos un diputado en el Parlacén, tenemos algunos funcionarios en el orden municipal. Le pesamos a la República. ¿Cómo así? Las opiniones y las posiciones de la Fuerza Nacional Progresista le han hecho daño al país. O por el contrario, han servido para mucha orientación del país. Y serán necesarias más que nunca ahora cuando se aumentan los peligros. ¿Sí o no? No, desaparezcan. ¿Y qué? No desaparecen, quedaremos como, pasaremos a ser una especie de influencer como partido. Pero hay el poder de la opinión en medio de los vacíos y de los escándalos. ¡Qué peligro! ¡Qué manera de trabajar en favor de las divisiones fratricidas! Es concitar traumas que alimenten la posibilidad de que reviente la paz, se vulneren las instituciones, surjan las aventuras. Insensatos. Les digo a aquellos que tienen esa ambición y esa visión mediocre,
de lo que necesita el país en estos momentos. No, yo creo que por el contrario, la abstención creciente que no se ha detenido, que era un signo, más que un signo, un síntoma de la impopularidad del sistema político de los partidos mayores, que reflejaba la abominación y el desgaste por estos de parte vecina. El 50% de los votantes la quieren aumentar con agitación, con resistencia, endurecimiento de los hechos gravísimos y escandalosos, que todavía muchos de ellos están flotando sin haber sido tocados a fondo, pero que nada impedirá que se despierten, al menos como procesos sociales para el examen de culpabilidades imborrables, históricamente oprobiosas, que nunca se habían visto en el país y que están intocadas o tocadas levemente o contenidas. No. Vamos a hacer un ensayo. ¿Qué ensayo empobrecedor? Que les encanta a los insensatos. Yo creo, y esta es una lección para la geopolítica, que no debe de incurrir en errores, no despreciar a los menores, que tienen regularmente opiniones más firmes y más provechosas, y caer en el fandango de apoyar cosas que andan por ahí, como estamos viendo. No, yo me traje en mi pregunta del miércoles, los síntomas, la del miércoles, dos inteligencias superiores y el aumento de nuestros peligros, escrita por mí el 26 de diciembre de 2018. Ustedes oyeron, 26 de diciembre de 2018, hace 8 años. Entre otras cosas, yo decía, para el presidente Clinton, y así se transcribía en la pregunta precedente, los consejos del presidente Carter, el senador Nunn y el general Powell, de que no invadiera Haití para reponer a Aristide como su presidente, fueron desoídos, que su decisión era profundamente impopular y de poca aceptación en su Congreso, y que aún así él se impuso y produjo la invasión, la cual consideró de este modo en su autobiografía, página 713, Mi vida. Como los acontecimientos posteriores demostraron, había algo de razón en sus afirmaciones. Lo que no querían llevaran en los portaaviones americanos a Aristide. ¡Ay, Dios! Apareció en la obra G9 de la mafia del mundo, de Gairot, esta parte, que la debo leer. En febrero de 2004, Jean Bertrand Aristide, primer presidente de Haití elegido democráticamente, huye del país a causa del estallido conjugado de una rebelión armada y de las presiones de la comunidad internacional. ¿Cómo analizar este acontecimiento político? Fue una victoria
sencilla y simpática de una oposición cansada de los métodos dictatoriales de un presidente elegido en las urnas. La respuesta es negativa. En realidad, Jean Bertrand Aristide había convertido a Haití en un narcoestado. Y por su parte, los rebeldes también tenían fuertes intereses en el tráfico de cocaína procedente de los carteles colombianos que buscaban los sublevados, la libertad o el reparto de la renta criminal originada por el tráfico de droga. Es posible que ambas cosas. Inteligencias superiores, Obama, Clinton. Clinton disolvió el ejército, mandó paracaidistas millares, varios destructores, portaaviones a traer a Aristide al poder. Un error increíble. En su biografía le dedica 11 páginas, en 11 páginas considera Haití. Y es bueno leerla para que se vea cómo un hombre de tanta inteligencia caía en las aberraciones que afirmaba. En cambio, a la República Dominicana le dedicaba 3 líneas. Me han dicho que el que gobierna es un anciano ciego, que todavía conserva su mente. Cuidado ahora, se lo advierto a la propia tormenta misionera de Donald Trump, que está mucho más lejos de lo que se piensa de errores de ese tipo, porque está tratando el tema de la droga como narcoterrorismo. Y le debe temer, eso está claro, a un puerto libre en la isla de Santo Domingo por una refundición de las 2 naciones que habitan la isla. No jueguen en forma mediocre con las circunstancias trascendentales que pueden transformar los destinos de un país y de una región, que no se sabe cómo puede desencadenarse, qué puede venir. Tener que invadir la isla toda para impedir el puerto libre, para que no utilice los grandes puertos con mayor intensidad de lo que ha hecho, para que el almacén de droga infinito de Haití, de décadas, de la droga de Colombia, México y del mundo, pueda salir libremente a seguir matando juventudes. Cometen errores los gobernantes y los que aconsejan a los gobernantes. Yo no me aparto nunca de algo que sostengo casi como una especie de código. Los presidentes son innegablemente en el Estado los que constituyen el poder mayor. Son los más poderosos, pero a la vez los más débiles. ¿Por qué? ¿De dónde saca usted esa ecuación entre poder y debilidad? Porque dependen de opiniones de otros. Fíjense la de Clinton, Carter, el senador Nunn, el general Powell, contrario a la reposición de Aristide. Y él la relata y cómo él venció eso. Hay una parte de su cita que dice que él terminó diciendo a sus comisionados: tienen hasta las 5 de la tarde de salir de ahí porque van los paracaidistas y corren peligro. Los propios comisionados. ¿Y después qué? Entonces cierra esa experiencia de error con aquel juicio lamentable de, bueno,
Todos sabemos lo que ocurrió luego. No, señor Clinton, no lo que ocurrió luego. Lo que está ocurriendo luego. Un empeoramiento brutal de aquella situación, incluyendo un magnicidio único en el mundo cometido por la propia gente y grupos criminales del exterior, la ejecución directa del narco. ¿Y creen ustedes que ese narco está ausente de las negociaciones de la transición de Venezuela? ¿Ustedes creen eso? ¿Y ustedes creen que ese narco estaría fuera de este proceso nuestro en el 28? No, por Dios. Es un estado paralelo, invisible, pero influyente y determinante. Y tienen representación en muchísimos campos que uno se asombra. ¿Cómo van a jugar con... Eliminen los partidos menores? ¿Por qué? Que eliminen los partidos menores. En Venezuela, no. A María Corina que la pongan a trabajar en la transición, pero candidata no. El pueblo venezolano fijó su posición frente a María Corina. Es una candidata temible, en el sentido de que puede ser la presidenta legítima, pero a ella hay que convencerla de que debe desarmarse de enconos y resentimientos y pedir a su gente la conciliación, el reencuentro, cosa que aquí está a punto de producirse. Un desencuentro enorme, aumentado por los propios errores y las ambiciones del poder para, desgraciadamente, hacer el festín y el hartazgo de corrupción con que se ha venido produciendo durante mucho tiempo en la República, el manejo de la cosa pública. Bien, saben ustedes que estamos saliendo, como expliqué, por última vez en Supercanal, su canal 33 de Claro, y que a partir de hoy será la respuesta transmitida por Teleimpacto, canales 52 de Claro, 22 del cable, a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche de domingo, y que estaremos en YouTube bien temprano domingo después de la edición de este programa. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo domingo en una próxima entrega, con el mismo espíritu de buena fe, lleno de paz, sin ningún tipo de desagrado, agradeciendo por el contrario, ejerciendo gratitud frente a amigos muy consecuentes, como dijera al principio. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes este domingo que viene.